Bien, ahí están viendo, ¿no es cierto? La pantalla. Sí, Bueno, vamos a ver entonces, ahora vamos a diseñar tabiques de un armado. Entonces, lo que vamos a ver es cuáles son la clasificación de los tabiques a los efectos del diseño. Vamos a ver las características del diseño de tabiques esbelto y fundamentalmente aparece ahí el tema del elemento de borde. Vamos a extendernos. Cuáles son las condiciones límites para el confinamiento de esos elementos de borde, el espesor mínimo del elemento, la armadura vertical mínima, la armadura de confinamiento. Es decir, el elemento de borde se parece a tener una columna en el borde de un tabique. Básicamente es eso. Vamos a hablar de ese tema. Después vamos a ver el diseño preliminar por rigidez, la determinación de las fuerzas elásticas, el pasaje de un modelo continuo de tabique al modelo discreto y la determinación de las fuerzas de diseño en el tabique. Después vamos a ver la determinación de la armadura longitudinal de tabiques el metro, determinación de la profundidad del eje neutro, de la armadura del elemento de borde, hasta dónde tengo que prolongar las barras longitudinales, o sea, longitud de anclaje y decalaje, el dimensionamiento al corte de tabiques esbeltos, la determinación del corte de diseño en tabiques, las transferencias de corte en la interfase, es decir, el corte por fricción, y finalmente diseño de tabiques de hormigón armado de baja altura y algunos ejemplos de diseño. Bien, entonces, empecemos por la clasificación de los tabiques a los efectos del diseño. Bueno, básicamente el diseño y el comportamiento de los tabiques depende de cómo sea el tipo de fuerzas internas que controlan su comportamiento. Entonces, ahí las estructuras tienen dos fuerzas internas, la flexión y el corte. Entonces, si la energía de deformación que predomina es la debida a las tensiones longitudinales, hablamos de un tabique de flexión o esbelto. Si la energía de deformación que predomina en el tabique es debido a las tensiones tangenciales, hablamos de tabique de corte o tabiques bajos. La clasificación, para simplificar, se hace habitualmente sobre la base de las propiedades geométricas. Entonces, se define como tabique esbelto aquel en cual la relación entre la altura del tabique y la longitud en horizontal del tabique es mayor que 2. Y tabiques bajos cuando es menor que 2. Entonces, a partir de esto que tenemos acá, tenemos un tabique esbelto y todos estos serían tabiques bajos. Pero el comportamiento como bajo o alto no solo depende del tamaño, de la dimensión del tabique, sino también de la carga exterior, porque les doy como ejemplo esto. Supónganse este tabique y este, iguales los dos. Supónganse que en este tabique le pongo una carga horizontal en la altura A, y este otro tabique le pongo una carga horizontal acá abajo. Entonces ahora calculo el esfuerzo de corte en el tabique de arriba y el momento flector, y el esfuerzo de corte en el tabique de abajo y el momento flector. Entonces, la relación de dos es mejor hacerla en función de los esfuerzos que de las dimensiones, porque fíjense que en definitiva este tabique se va a estar comportando como un tabique bajo, porque las cargas va directo acá. Entonces es la relación entre el momento y el esfuerzo de corte una mejor indicación de si el tabique es bajo o es alto. Entonces es mejor usar la relación, calculando ese valor A como la relación entre el momento y el esfuerzo de corte, y hacer la relación entre ese valor de A y la longitud en horizontal del tabique para tener esa definición. Entonces un tabique esbelto es cuando esa relación entre el momento dividido el esfuerzo de corte por la altura horizontal del tabique es mayor que 2, o tabique bajo cuando esa relación es menor que 2. Los mecanismos, los tabiques se diferencian en esbeltos y bajos porque su comportamiento resistente es completamente distinto. Entonces, como es distinto su comportamiento resistente, es distinto cómo lo vamos a diseñar. Los tabiques esbeltos, básicamente lo que ocurre es que se van a comportar tomando los momentos flectores como una viga. Entonces, finalmente acá
hay un par de fuerzas que son los que van a dar el momento flector que va a tomar ese tabique. En general los esfuerzos normales son relativamente bajos, entonces funciona a grandes rasgos como una viga, con estas dos este, componentes de compresión y de tracción en los extremos, que es lo que hace que van a ver los tabiques se calculan básicamente con esos dos elementos de borde, los tabiques esbeltos. Por otro lado, los tabiques bajos se comportan distintos. Los tabiques bajos, yo tengo que tomar una carga que voy distribuyendo en una zona y que la voy a tomar antes de, no voy a tomar con ese mecanismo de dos fuerzas al final, sino que la voy tomando a lo largo del plano de interfase en la base, y por lo tanto tendría que tomar cada una de estas bielas comprimidas y en definitiva se forma un reticulado de barras para tomar esos tabiques bajos. Así que este es un comportamiento totalmente distinto de este y por eso se diferencia en el diseño. Ahora, ¿cuáles son las características de diseño de tabiques esbeltos? ¿Y por qué un tabique esbelto no la diseño como una columna? En definitiva, hasta ahí, ¿por qué no la diseño como una columna? ¿Por qué una columna es una columna y un tabique es un tabique? Es decir, ¿cuál es ¿por qué tengo que diferenciar eso? ¿Qué es lo que los hace diferentes? Bueno, la diferencia entre tabiques esbeltos y vigas y columnas son los requisitos de armado. Y los requisitos de armado cambian básicamente por la relación entre la longitud del tabique y su ancho. Cuando esa longitud y relacionado al ancho es mayor que 4, se define que es un tabique. Y básicamente, ¿qué es lo que cambia con una columna? Lo que cambia con una columna es esto. Cuando las cargas horizontales van para un lado, yo voy a tener este diagrama de deformaciones. Cuando las cargas horizontales van a otro, voy a tener este otro diagrama de deformaciones en estado último. Es decir, la zona comprimida del tabique es este pedacito y el resto está traccionado. Entonces, cuando yo miro el tabique que fue para un lado y fue para otro con las cargas horizontales, hay toda una zona interior del tabique que básicamente está sometida a muy pequeñas deformaciones de compresión. Y recuerden que una columna, en definitiva, yo me preocupaba por la columna, por las grandes deformaciones de compresión que tenía y la dificultad que esas deformaciones de compresión me conducían para tener una capacidad de rotación plástica elevada que me obligaba a confinar eh, esa columna, incluso esa viga en la zona extrema. En cambio, en los tabiques eso puede o no puede ocurrir, y si ocurre, ocurre solo en los extremos. Entonces, el hecho de que tenga toda una zona con muy baja deformaciones de compresión es lo que define la característica de un tabique. Yo solamente voy a tener compresiones importantes en unas zonas extremas del tabique, que es lo que se llama boundary element, y por eso tienes este subíndice BE de boundary element en la zona donde yo voy a tener la única zona de un tabique con deformaciones importantes y de compresión importantes, y es la zona donde a mí me va a interesar ver qué pasa. Así que por eso un tabique es un tabique y no una columna. Raúl, tengo una consulta. ¿Vos decís que la Sí, relación entre el lado mayor y el lado menor es 4? O sea, el sí. límite es 4. Y en el reglamento, en el 201, digamos, no en zona sísmica, ¿esa relación no es 5 o cambió? Puede ser que sea 5 en el 201, sí, pero digamos, el reglamento del ACID a 4 y si son 5, nadie sabe si es 4 o 5. Es convencional dar esa diferencia. Se sabe que en algún punto, entre tener una cosa cuadrada y tener una cosa alargada, hay un comportamiento muy diferente. ¿Cuándo cambia ese comportamiento? Y cambia en forma suave. Es una transición entre tener una columna cuadrada y tener una cosa muy alargada. Arbitrariamente se puede definir 4, se puede definir 5, depende cómo uno lo quiera hacer. Pero más allá de esa definición, a medida que me acerco a 4, que me acerco a 5, que me aparto de 1 a 1, cada vez voy a tener más comportamiento como tabique y menos comportamiento como columna. Así que No, no, está básicamente bien.
Está claro, lo que pasa es que me llamó la atención que limitasen, o sea, que usasen un límite distinto. Sí, porque básicamente en las zonas, el reglamento 201 hace muchísimos años que no se cambia. Ese reglamento 201 está basado en el ASI 318 de fines de los 90, en el año 98, por ahí. Sí, sí, está Pasaron bien. 25 años y el mismo reglamento ASI 318 fue cambiando muchas cosas. Entonces, ahora se está volviendo, ahora va a salir una versión adaptada al nuevo ASI 318 y va a tener un solo valor. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, nada. Bueno, así que elementos de borde especiales requeridos. Eh, Primero que nada, cuando yo diseñé un tabique, en una columna, un pórtico, yo tenía que si me iban formando rótulas plásticas a lo largo de la viga, si me evitaban las columnas. El tabique lo diseño para que tenga una sola rótula plástica, en la base del tabique. Es decir, en un tabique bien diseñado, voy a tener una rótula plástica en la base del tabique. Diseño para tener una rótula plástica en la base del tabique. Así que eso es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver un poco algunas consideraciones. Eh, si la zona central está sometida a muy pequeñas deformaciones de compresión, básicamente ocurre lo siguiente respecto del diseño. Tengo que definir una cuantía de armadura vertical, se pone una cuantía de armadura vertical mayor o igual que 0,25%. Es decir, eh, la cuantía de armadura vertical no es de una columna, es menor. Porque las condiciones del 1%, que es la armadura mínima de columnas, es para tomar momentos importantes. Pero yo los momentos acá no los tomo con la sección, sino que los tomo con lo que pasa en los extremos de la sección. Entonces la armadura en esa zona interior no es muy importante y hay una armadura mínima que se pone para evitar fisuración, básicamente por retracción y temperatura. Entonces, pero sí tengo esas dos fuerzas que se concentran. Fíjense que en ese dibujito que está ahí, yo concentro las deformaciones de compresión en los extremos para momentos que van para un lado y momentos que van para el otro. Entonces, va a aparecer la necesidad de un confinamiento en los bordes verticales como si fueran columnas. Y entonces, ¿cuál es la zona donde aparecen deformaciones de compresión importantes? Está relacionada con la profundidad del eje neutro C. Entonces, en el diseño de los tabiques en la columna, no nos fijamos la profundidad de eje neutro, porque en definitiva estamos pensando columnas con esfuerzo de compresión, todo comprimida, en fin, la falla balanceada y definimos en función de lo que pasa con la fuerza axial, pero acá aparece que va a ser importante la profundidad del eje neutro, va a ser un parámetro de diseño, la profundidad del eje neutro C. Es un parámetro fundamental. Es un parámetro fundamental del diseño de tabiques. Entonces aparece que
la necesidad de confinamiento de los bordes. Entonces, tengo el eje neutro, sé que me va a decir cómo se comporta esta zona, y ahora tendría que saber si tengo que confinar o no esa zona. Entonces, la necesidad de confinamiento de los bordes, después vamos a ir con detalle a esto, ¿no? Estoy explicando cosas en general, ¿no? Conceptualmente. La necesidad de confinamiento de los bordes depende, como siempre, del nivel de deformaciones del hormigón. Eso ya lo sabemos. Y si depende del nivel de deformaciones del hormigón, depende de C, depende de la profundidad del eje neutro. A medida que C crece, van a crecer las deformaciones del hormigón. Entonces, esto conduce a que si depende de C, por lo tanto de la curvatura, va a ser básicamente, vamos a ver, un diseño basado en desplazamientos. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, el diseño de los tabiques, vamos a ver que va a ser un diseño, ya vamos a ver cómo, basado en desplazamientos. Entonces, yo voy a hacer ahora un resumen de las especificaciones de diseño sísmico y después las voy a demostrar cada una en detalle. Entonces, voy a poner cuál es la condición que tengo que cumplir, cuál es la razón para esa condición. Perdón, me perdí en una Sí. cosa. Que el diseño dependa de C, lo entiendo. Ahora, ¿cómo llegamos de que depende de C a que el diseño depende de los desplazamientos? ¿O eso todavía no lo explicaste? Bueno, conceptualmente es esto. Si depende de C, es decir, depende de la profundidad del eje neutro, la profundidad del eje neutro dividido la altura, ¿qué me da? La curvatura, ¿no es cierto? La, 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 Sí. la, la, la profundidad del eje neutro dividido la altura me da el ángulo de giro que está acá, ¿no es cierto? Es este ángulo. Ese ángulo en deformaciones es la curvatura. Y la curvatura, en definitiva, integrándola son los desplazamientos. Entonces, vamos a ver que como depende la curvatura integrada son los desplazamientos, vamos a ver que ese control dado por C se va a hacer controlando los desplazamientos. Lo voy a explicar en detalle. Por ahora es Ok, conceptualmente así. bien. Entonces, veamos la condición. Una condición para el confinamiento de elementos de borde, vamos a ver que es que C, la profundidad del eje neutro, sea mayor que 1 sobre 900 de la relación entre la altura del tabique, acá aparece el desplazamiento esperado para el sismo de diseño del KU y la longitud del tabique LW. Vamos a explicar eso. Y vamos a ver que eso, la razón de cumplir eso es lograr que la deformación última del hormigón, eso ocurre cuando la deformación última del hormigón es mayor que el 3 por mil. Es decir, si estoy por debajo del 3 por mil no necesito confinar. Si me paso del 3 por mil necesito confinar. Y me paso del 3 por mil cuando la profundidad del eje neutro se pasa de ese valor. Y en ese valor que está ahí aparece el desplazamiento de diseño, el delta U. Ya vamos a ir con detalle a eso. Después hay un espesor mínimo del tabique en el elemento de borde, que tiene esa fórmula larga que está ahí con esa raíz, que la puedo, bajo determinadas condiciones, se puede simplificar a esta. El ancho del tabique en el borde, el elemento de borde, tiene que ser igual, mayor o igual, que 0,025 de
la longitud del tabique por C, aparece otra vez ese parámetro C, raíz cuadrada, y este valor se llega de esta condición, con esta razón, que la capacidad de distorsión capacidad de soportar distorsiones del tabique sea mayor o igual que la demanda de distorsiones. Es decir, asociada a los desplazamientos otra vez. Es decir, la capacidad de distorsión la mido como la capacidad de deformarse dividido la altura del tabique, tiene que ser mayor o igual que un coeficiente de seguridad de 1,5 de la deformación que espero en la respuesta de esa estructura dividido la altura del tabique. Capacidad de deformación dividido la demanda de deformación. Ahí aparece esa cuestión. Pero es un diseño basado en los desplazamientos. Vamos a ver que el espesor mínimo del tabique depende de eso. Después vamos a ver otra condición del espesor mínimo, que es la siguiente. El espesor mínimo del elemento de borde tiene que ser mayor o igual que la altura del entrepiso dividido 16, y también mayor o igual que 30 centímetros, el espesor del tabique, si la profundidad del eje neutro, es decir, si las deformaciones del desplazamiento son grandes, y la profundidad del eje neutro es mayor que 3/8 de la longitud del tabique. Y esto es, la razón de esa condición, que la vamos a demostrar, es evitar el pandeo, evitar el pandeo lateral del extremo del tabique. Después hay una condición de armadura mínima longitudinal en elemento de borde. La condición es que la armadura del elemento de borde, la cuantía de armadura longitudinal del elemento de borde, tiene que ser mayor o igual que 0,50 de F'C sobre Fi raíz de F'C en megapascales dividido Fi en megapascales. Y la condición surge, esa condición surge de buscar que la capacidad de rotación plástica en el extremo del tabique sea mayor que el 3%. Es decir, esa condición busca asegurar una longitud de plastificación suficientemente grande en el tabique para que la rotación plástica en la base de ese tabique supere el 3%. Y finalmente, la armadura de confinamiento en el elemento de borde. El elemento de borde tiene una longitud que se considera igual a 0,15 de la longitud del tabique, pero tiene que cumplir además que tiene que ser mayor o igual que, acá me aparece otra vez C, menos LW sobre 10 o C sobre 2. El área de la zona, la zona de borde es igual entonces al ancho del tabique en el borde por esa longitud del elemento de borde, y hay un área confinada en el elemento de borde que está dada por los valores de los estribos que voy a poner, de las dimensiones de los estribos que voy a poner en el borde para controlar el confinamiento. Bueno, y entonces esta condición aparece cuando necesito confinar. Y necesito confinar, como vimos antes, cuando la profundidad del eje neutro es mayor que 1 sobre 900 de la altura del tabique sobre la demanda de desplazamiento del tabique por la longitud del tabique. Esto lo voy a demostrar enseguida. Y la armadura horizontal que hay que poner, ¿qué va a ser? La misma armadura de confinamiento, armadura horizontal de confinamiento, lo mismo que una columna. 0,09 de F'C sobre la tensión de fluencia de los estribos
por la separación de estribos, por la dimensión transversal B sub C, y la otra condición, 0,3 F'C sobre la tensión de fluencia de los estribos, que va a multiplicar al área del elemento de borde dividido el área del interior del elemento de borde, interior confinado, menos 1, por la separación en estribos en vertical y la dimensión transversal de la columna B sub C, y estas dos son las mismas que tenían columnas. Esto es lo que quería, para que la rotación plástica sea mayor que el 3%, acá básicamente controlando la deformación última del hormigón, y la otra condición surgía de que la máxima carga axial se mantenga una vez que salta el recubrimiento. Bueno, así que nosotros en lo que queda de esta clase y la próxima vamos a demostrar todas estas condiciones que están acá. Pero el diseño del tabique entonces consiste en asegurar, ver cuál es el límite a partir del cual tengo que confinar el elemento de borde, que está relacionado con los desplazamientos, cuál es el espesor mínimo del elemento de borde para asegurar que la capacidad de distorsión del tabique supere la demanda de distorsión, cuál es el espesor mínimo del tabique para evitar el pandeo lateral del tabique, cuál es la armadura mínima longitudinal y cuál es el confinamiento que tengo que poner para asegurar una rotación plástica del 3% y asegurar que mantengo la carga del elemento de borde una vez que saltó el recubrimiento. Eso es todo lo que tengo que hacer en un tabique sismoresistente para que se comporte adecuadamente. Entonces vamos a concentrarlo ahora en el elemento de borde de los tabiques sismoresistentes. Entonces, ahí en ese elemento de borde, por el tipo de comportamiento que tiene un tabique, es cuando tenemos que concentrar la armadura vertical necesitamos la concentración de la armadura vertical en los extremos para asegurar la capacidad de rotación plástica. En el alma, solamente para controlar la fisuración por retracción y temperatura, vamos a poner una cantidad de armadura vertical y horizontal de 2,5 por mil, porque ahí las deformaciones de compresión son bajas. Eso es lo que vimos del comportamiento del tabique. Y después, la longitud del elemento de borde, además de ser 0,15 de LW, tiene que cumplir que tiene que ser mayor que C sobre 2 y C menos LW sobre 10, es decir, tiene que ser mayor que una parte importante de la profundidad del eje neutro, porque es la zona comprimida, donde yo tengo que controlar las deformaciones en el hormigón. Entonces, esto es la zona donde tengo que aplicar el confinamiento como columna, pero lo tengo que hacer si las deformaciones en el hormigón, si no, no hace falta, si las deformaciones en el hormigón, epsilon c, son mayores, aproximadamente mayores que el 3 por 1000. Si estoy en el 3 por 1000, no hago nada, es como si estuviera en Buenos Aires. Entonces, si me paso de ese 3 por 1000, tengo que confinar y entonces tengo que hacer algo con ese elemento de borde y tiene esas limitaciones. Después aparece la cuestión de, bueno, o sea, eso es lo que tengo que hacer en el elemento de borde, ¿dónde? En la zona de deformaciones importantes en el hormigón, es decir, en la zona de la rótula plástica del tabique. Recuerdo que el tabique, como yo lo diseño para que tenga una rótula plástica solo acá abajo, así que deformaciones importantes solo voy a tener ahí abajo, en el resto del tabique no. Entonces aparece que en la altura, a medida que yo voy avanzando, voy disminuyendo las condiciones de confinamiento. Entonces, confinamiento como columnas lo voy a tener que hacer en esta zona
inferior, es decir, en la zona que corresponde a la longitud del tabique L sobre D o MU sobre 4B sub U, es decir, lo que habíamos visto antes como la zona que me define la diferencia entre comportamiento al corte y comportamiento de flexión. En esa zona yo tengo que poner, la zona donde tengo que confinar, tengo que poner una armadura en el elemento de borde, una cuantía mayor o igual que 0,50 de F'C sobre megapascales, raíz cuadrada de esto, dividido Fi en megapascales. Y confinamiento como columna quiere decir que yo tengo que asegurar una armadura horizontal dividido S y dividido B sub C, que cumpla las dos condiciones. El 9% de F'C, 9%, ¿no? Sí, 9% de F'C sobre la tensión de fluencia de los estribos, o 0,3 de la relación entre el área total y el área de la zona confinada, menos 1 por F'C sobre Fit. Confinamiento de columna. Después, a medida que voy subiendo en mi tabique, yo las condiciones son cada vez menos exigentes, porque cada vez tengo menos deformaciones, menos curvaturas y menos deformaciones en ese tabique. Entonces, esa segunda zona me piden estribos, pero no necesitan cumplir con las condiciones de confinamiento. Esta es una zona donde lo que se pide es que tengo que tener eso si la cuantía que necesito en el elemento de borde es mayor que 2,8 sobre Fi en megapascales. Y una vez que estoy en una zona donde la cuantía de armadura que estoy necesitando en esos elementos de borde se hace menor que 2,8 dividido la tensión de fluencia del acero en megapascales, yo puedo poner la armadura sin estribos. Eso es básicamente lo que voy requiriendo de confinamiento y de estribos en los elementos de borde. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esta fórmula. Es decir, voy a hacer lo siguiente. De la condición de confinamiento, necesito confinamiento cuando la deformación del hormigón supera el 3 por 1000, hasta el 3 por 1000 estoy en Buenos Aires, necesito confinamiento si me paso de acá, y voy a demostrar esta fórmula, que es cuándo voy a necesitar el confinamiento relacionado con las deformaciones, los desplazamientos que espero en mi estructura. Voy a demostrar eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este es mi tabique. Lo que está acá es el tabique. HW es la altura del tabique. LW, la longitud del tabique. Delta U, este es el desplazamiento del tabique que yo espero debido al sismo. Ese es delta U. Y entonces voy a tener acá la fibra extrema en compresión y una única sección crítica que es acá abajo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a poner acá la condición de partida, que la condición para confinar es que la deformación última del hormigón supere el 3 por 1000. Acá tengo mi profundidad del eje neutro C. Y yo sé que en el diagrama de deformaciones el ángulo es la curvatura. Entonces, la curvatura que corresponde al 3 por 1000 es epsilon CU dividido C. Así que hasta ahí estamos bien. Ahora tengo mi tabique, tengo el extremo que voy a confinar y tengo la longitud de los elementos de borde. Ahora, si nosotros consideramos que la deformación de fluencia es mucho menor que la deformación última que ocurre después de la rótula plástica, yo puedo suponer que este es el comportamiento después de la formación de la rótula plástica. Tengo una rótula plástica acá abajo, una rotación plástica y un desplazamiento último ahí.
Y eso ocurre porque ocurrió una rótula plástica acá abajo, que si me olvido de las deformaciones elásticas, la rótula plástica es simplemente este rectangulito que está ahí, la longitud de plastificación y la curvatura última. Entonces, con este hipersimplificado diagrama de curvaturas, la rotación plástica es simplemente la integral de las curvaturas, es decir, la curvatura última por la longitud de plastificación. Y nosotros podemos suponer que esa longitud de plastificación es aproximadamente igual a la longitud del tabique dividido 2. Entonces, ahora voy a calcular el desplazamiento último. Desplazamiento último. ¿Por qué la Es, longitud de confinamiento es el largo del tabique sobre 2? no, esta no es la longitud es la longitud de plastificación. Ok, ¿y por qué? Esta longitud de plastificación que surge de los ensayos. ¿Se acuerdan que cuando vimos el comportamiento del hormigón armado, vimos una serie de ensayos y llegamos a la conclusión que en general, para columnas, tabiques, vigas, los ensayos demostraban que yo podía considerar una longitud de plastificación aproximadamente igual a la mitad de la dimensión de la viga, la columna, de lo que se trate. Ok, Eso sale de los mismos ensayos este, con los que usamos ese valor. Es una fórmula aproximada, vimos nosotros fórmula de Mato y algunas un poquito más complicadas, pero dijimos, bueno, si fuera columna, tomamos la dimensión de la columna dividido 2. Ya lo habíamos visto en ese momento. Es una aproximación suficientemente razonable a la longitud de plastificación. Entonces, si suponemos que esa es la aproximación a la longitud de plastificación, yo puedo calcular, aproximadamente la longitud de plastificación, yo puedo calcular el desplazamiento último como la capacidad de rotación plástica por la altura del tabique. La capacidad de rotación plástica, vimos, la puedo calcular como la curvatura última por la longitud de plastificación por la altura del tabique. Y acá la curvatura última de la longitud de plastificación la puedo suponer igual a la longitud del tabique dividido 2 multiplicado por la altura del tabique. Y esto que está acá, entonces, la curvatura última, vimos que era igual a la deformación máxima, última que estoy considerando para el hormigón, dividido la profundidad del eje neutro, por la longitud del tabique dividido 2, por la altura del tabique. Entonces de acá puedo despejar la deformación última del hormigón. La deformación última del hormigón la puedo despejar como el desplazamiento último de ese tabique por C por 2 dividido LW, la longitud del tabique LW dividido HW. Y había llegado a la conclusión que tengo que confinar si me paso del 3 por 1000. Mientras no me pase del 3 por 1000 no tengo que confinar. Entonces, tengo que confinar si el desplazamiento, es decir, dividido HW, eso sería una distorsión, ¿no? El desplazamiento en la parte superior dividido la altura del tabique, es una distorsión promedio, es mayor o igual que 0,003 dividido 2 por la longitud del tabique dividido la profundidad del eje neutro. Entonces, la condición se pone un coeficiente de seguridad de 1,5, que es un coeficiente de seguridad, por el desplazamiento del tabique dividido la altura del tabique. Tengo que confinar si eso que está ahí es mayor que 1 sobre 600 de LW dividido C. Entonces, puesto de otra manera, la condición que van a encontrar en el reglamento es no necesito confinamiento, si la profundidad del eje neutro, cuando hacen sus cálculos, no necesito confinamiento, si C es menor o igual, ahora despejo C de ahí, a
600 por 1,5 me da 1 sobre 900 de HW sobre delta U por LW. Esta es la fórmula, esta fórmula la van a encontrar en el reglamento. Fíjense que si yo considerara una distorsión máxima de aproximadamente 1,5 de delta U sobre HW, la condición es que si esa fuera la distorsión máxima, la condición de profundidad del eje neutro la podría escribir así: 1 sobre 600 por LW dividido la distorsión máxima que yo emito. Entonces, por ejemplo, si yo emitiera una distorsión máxima del 2%, resulta que la profundidad del eje neutro, para que no necesite confinamiento, sería 1 sobre 600, 1 sobre 0,02, que es la distorsión máxima, por LW. Es decir, esto sería 0,08 de L sobre D. Entonces, si no quiero hacer mucho cálculo adicional, considerando esa distorsión máxima, no una forma de poner esto en forma simplificada, que también la tiene en el reglamento, es esta: no necesito confinamiento. Voy a correrlo un poco. Entonces, van a encontrar el reglamento también que dice esto: no necesitan confinamiento no necesito confinamiento si la profundidad del eje neutro es menor o igual que 0,08 de LW, que es la misma condición que la otra, teniendo en cuenta que yo admito 2% de distorsión en mi tabique. Entonces, esa es la condición. Verifico que esa es la profundidad del eje neutro. Si la profundidad del eje neutro en mi estructura me da suficientemente chica, yo no necesito confinar. Eso es básicamente lo que me dice esto. Y esto es básicamente una diseño por desplazamiento, porque yo lo que estoy controlando son básicamente que la profundidad del eje neutro es una forma indirecta de controlar los desplazamientos. Entonces esa condición es la condición mínima para confinar, aunque la distorsión sea menor. Dice, bueno, por seguridad vamos a mantener esa condición que está ahí del 5 por 1000 de distorsión. Es decir, que delta U sobre HW, cuando hacen las cuentas, no lo ponen menor que el 5 por 1000, para asegurarse que pase lo que pase, porque a lo mejor el cálculo de desplazamiento debido al sismo da menor, pero por lo menos quieren asegurarse que pueda mantener una distorsión del 5 por 1000. Si ponen esa condición del 5 por 1000, la profundidad del eje neutro tiene que ser mayor o igual que 1 sobre 900, 1 sobre delta U sobre HW, que es la condición de la distorsión,
por L sobre D, L por la longitud, esto me da una longitud, LW por 900, y acá reemplazo por ese 5 por 1000, y esto me da 0,22 de LW. Es decir que si C es menor que el 0,08 de L sobre D, no necesito confinamiento. Después hay toda una zona que voy a hacer la cuenta con los desplazamientos, pero sí, en cualquier caso, C es mayor o igual que 0,22 de LW, entonces los elementos de borde del tabique siempre necesitan confinamiento, más allá de cuál sea el desplazamiento real de la estructura o la distorsión real que yo espero. Entonces, yo tendría que usar esta fórmula que está acá, que en general corresponde al 8% de L sobre W, y si tengo desplazamientos menores, no necesito confinamiento. Pero si cualquiera sean los desplazamientos que tengo, si la profundidad de eje neutro es tan grande como 0,22 del W, por seguridad me piden que confine elementos de borde. Bueno, ¿qué pasa con los tabiques que tienen una forma en U? ¿Qué pasa cuando el sismo va en una dirección o en otra? Bueno, fíjense el comportamiento del mismo tabique cuando el momento va en una dirección y tengo toda esta armadura traccionada y tengo comprimido estos extremos. En ese caso, el diagrama de momento de curvatura va a ser algo así. Por el contrario, si lo que yo tengo es toda esta zona comprimida y solo esto traccionado, el comportamiento va a ser este, como el A. Entonces, esta parte, fíjense que la profundidad del eje neutro acá va a estar adentro de esa alma. Es decir, la profundidad del eje neutro va a ser muy chiquita. Va a ser seguramente menor que 0,08 de L sobre D. Es decir, que esta parte no va a necesitar confinamiento. Pero cuando voy al otro lado, cuando voy el otro comportamiento, con toda esta armadura traccionada, la profundidad del eje neutro va a ser más grande, para equilibrar con con las deformaciones de este hormigón toda esta armadura que está ahí. Entonces, seguramente voy a tener una profundidad del eje neutro mayor que 0,08 de LW. Entonces, en estos tabiques en U, siempre voy a necesitar confinamiento acá y acá, y no voy a necesitar confinamiento ahí. Es decir, voy a tener que confinar estos bordes de esas alas que están ahí, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos con esta primera parte, la relación de C, cuándo necesito confinar. ¿Estamos bien ahí? Sí, ¿Están ahí? no, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ir a otro tema. El espesor mínimo del tabique en la región confinada. Es decir, nosotros dijimos, bueno, yo al final este tabique se comporta como un alma, con pocas deformaciones de compresión y fuertes compresiones en esos dos elementos de borde cuando va para un lado y cuando va para otro. Entonces ahí tengo una longitud de elemento de borde que más o menos quedó establecida, que depende también de C, pero ¿qué pasa con el ancho mínimo que tengo que poner ahí? ¿Cuál es el ancho del tabique para que esto funcione? Entonces hay dos cuestiones acá. Por un lado, yo necesito un ancho tal, un ancho BW tal, que la capacidad de drift es el desplazamiento dividido H sobre D, esto es la capacidad de distorsión, de drift, esa capacidad de distorsión
sea mayor que un coeficiente de seguridad de la demanda de distorsión. Es decir, yo necesito que esto se desplace sin fallar. Y esa capacidad de distorsión está relacionada, vamos a ver también, con el ancho BW. Vamos a ver que en ciertas condiciones ese ancho tiene que ser igual a, por lo menos igual a 0,025 de LW, y otra vez me aparece C, raíz cuadrada acá, y eso corresponde, ese valor corresponde a asegurar a un caso de demanda, de desplazamientos delta U sobre HW igual al 1,5%, a esa demanda de distorsión o de desplazamiento. Cuando depende también del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte degrada la capacidad de soportar distorsiones. Y eso es para un esfuerzo de corte, ya vamos a ver cómo lo calculamos la tensión tangencial, igual a la máxima admisible. Ya vamos a ir a este tema. Es decir, con esas condiciones, con el máximo esfuerzo de corte, si yo consigo este BW que está ahí, yo voy a poder sostener una distorsión del 1,5% en el tabique sin problemas. Y después, además, tengo que evitar el pandeo lateral del tabique. Vamos a ver algún ejemplo. Y eso lo tengo que hacer. Necesito que el ancho del tabique en ese extremo sea mayor que la altura de un entrepiso dividido 16, y si fuera que BW y además necesito que sea mayor que 30 centímetros si la profundidad del eje neutro es muy grande. Si la profundidad del eje neutro es mayor que 3 octavos del LW, además necesito que sea mayor que 30 centímetros. Entonces, la condición 1 es que el tabique debe poder alcanzar la capacidad de drift, es decir, la capacidad de distorsión, aunque tenga tensiones tangenciales elevadas. Ya vamos a ver cómo influyen las tensiones elevadas en esto. Y el tabique no tiene que fallar por pandeo lateral de su extremo, que es un caso bastante típico de falla, que es esta falla. Es decir, al tabique, ¿qué le pasa? Tiene tensiones de tracción y tensiones de compresión en los extremos, se fisura en todo su interior, se debilita la restricción que tiene al pandeo el extremo del tabique, y finalmente se produce un pandeo lateral del borde. Bueno, para eso tengo que controlar la dimensión BW. Bueno, veamos un poco el ancho mínimo del tabique para alcanzar una determinada capacidad de distorsión. Yo tengo que asegurar una determinada capacidad de distorsión. Para eso tengo que asegurar un determinado ancho del tabique. Entonces se define la capacidad de desplazamiento para aquel desplazamiento en que la resistencia cae un 80% de la resistencia máxima. Es decir, lo que estamos diciendo acá es que en general la capacidad de resistencia de una estructura tendrá esta forma: fuerza de desplazamiento. Será así, y después hará así, y romperá por acá. Bueno, convencionalmente dicen, si esto bajó, si llegué si esto es la fuerza máxima, cuando llego al 80% de F máximo, supongamos fuera acá el 80% de F máximo, bueno, acá definen el desplazamiento último. La capacidad de desplazamiento es esa, cuando bajó al 80% la capacidad resistente. Bueno, las recientes fallas de terremoto demostraron que no es solo la profundidad del eje neutro lo que determina la capacidad de desplazamiento de un tabique, sino que también influye las tensiones tangenciales que tiene el tabique. Entonces, hicieron un montón de estudios de cuál es la capacidad de distorsión de un tabique, y obtuvieron todos estos redondelitos que están acá, y entonces hicieron una ecuación empírica para más o menos sostener la relación entre la capacidad de formación
y una ecuación que es esta. Lo que está acá en vertical termina relacionado con esto que está acá. Es decir, aparece profundidad del eje neutro, longitud del tabique, ancho del tabique, el esfuerzo de corte al que está sostenido ese tabique, el área del tabique y la raíz cuadrada de F'. Esas son las variables, es decir, las principales variables que aparecen acá es la relación entre la profundidad del eje neutro y el ancho del tabique, la longitud del tabique y el ancho del tabique. Este es el aspect ratio, esto es lo que hace que sea un tabique y no una columna, digamos, y el esfuerzo de corte al que está sometido ese tabique. Y después ponen y dice, bueno, ¿cuál es la condición de diseño? Considerando esos ensayos empíricos que están ahí. Dice, bueno, la condición de diseño que yo busco es que la capacidad sea mayor que 1,5 de la demanda. Entonces, esta es la capacidad, y ese es el coeficiente de seguridad, y esta es la demanda. La capacidad la miden como el desplazamiento a la que ese tabique falla, dividido la altura del tabique, la miden en términos de distorsiones, tiene que ser mayor o igual que 1,5 de la demanda, que es el desplazamiento en la parte superior del tabique originado por el sismo dividido HW. Y después, ya vamos a ir a estos temas, el esfuerzo de corte que consideran cuando hacen un análisis que les voy a mostrar ahora, es este valor, 0,68 de F'C en megapascales, raíz cuadrada, megapascales. Esta tensión, voy a poner el B chica, es una tensión, esta tensión es aproximadamente la máxima tensión de corte para evitar la rotura por compresión del hormigón, la viera comprimida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, de todo estos ensayos empíricos, distintos esfuerzos de corte, sacaron esta fórmula. Yo quiero verificar esto. Y lo voy a hacer considerando que estoy en tensiones de corte muy elevadas, que es lo peor que me puede pasar. Entonces, lo que hago es, bueno, reemplazo esta ecuación. Pongo esta ecuación que está ahí. 4BU, hasta ahí no hice nada. Puse lo que está a la derecha, lo puse a la izquierda. Y el delta C sobre HW es 1,5, que es el factor de seguridad, y el 1,5% que habíamos hablado que era la condición de drift. Y eso me da 2,25. Así que ahora voy a tratar de encontrar cuál es el ancho que yo necesito. Entonces vengo acá y despejo esta parte donde tengo el ancho. Me queda 4 menos 2,25 y me queda eso donde está el esfuerzo de corte y el ancho. Que despejando acá, el ancho tiene que ser mayor o igual que eso que está ahí. Esa ecuación vale para cualquier esfuerzo de corte. Ahora, en el peor de los casos, con B sub U sobre el área del tabique igual a la máxima, 0,68 veces F'C sobre megapascales raíz por megapascales. Es decir, en el peor de los casos, con la máxima tensión tangencial con la que yo puedo diseñar ese tabique, resulta BW mayor o igual, ahí puedo reemplazar por 0,68, eso me queda 1, entonces me queda BW mayor o igual que LW por C,
dividido 50 por 1,75 menos 1, 0,75, y acá me queda la fórmula simplificada, que el ancho tiene que ser mayor o igual que 0,025 de LW por C raíz. Y esta es la fórmula simplificada. Ahora, si yo tuviera esfuerzos de corte menores, yo entonces puedo reemplazar acá por un esfuerzo de corte menor y yo puedo avanzar sin usar la simplificación, pero no voy a llegar a una fórmula simple porque va a depender del esfuerzo de corte. Bueno, haciendo un poco de álgebra con otros valores de esfuerzo de corte, la fórmula que le queda para el ancho es esta que está acá. Así que tienen esta, que es para el máximo esfuerzo de corte que podría ocurrir. Vamos a poner por LW por C. Y esta que está acá, que es cualquiera sea el esfuerzo de corte, pueden entrar en esa fórmula y calcular lo que les da. Bueno, yo pararía acá por hoy. Con esto tenemos cuál es el ancho que necesitamos para asegurar el 1,5% de distorsiones, de capacidad de distorsión. Necesitamos ese ancho BW, que fíjense que otra vez depende de la longitud del tabique y de C. Más grande C, más ancho necesito. Y ahora, después viene un análisis que vamos a ver en la clase que viene, que es pandeo lateral, que es una falla típica. Chile 2010, Nueva Zelanda 2011, pandeo lateral del borde de un tabique. Bueno, ¿qué hay que hacer para controlar ese pandeo lateral del borde del tabique? ¿Cuál es la mecánica de ese comportamiento? Lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, entonces la clase que viene seguimos con tabique y después vemos la última parte, que son los métodos, vemos un poco de estructuras metálicas y los métodos innovadores. Nos vemos la clase que viene entonces. Perdón, una pregunta, Raúl. Muy- La clase esta que ya está completa, ¿la subiste ya? ¿Cuál? Esta clase de hoy con las anotaciones, ¿ya está subida? No, la clase de hoy con las anotaciones no la subí todavía. Ok, La subo ahora en un ratito, te la subo. dale, gracias. Bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Chao, hasta luego. Chao, Buen fin de semana. gracias.